Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. No fuimos invitados. Irrumpimos. Esa es la primera verdad que debes entender. Ningún humano había recibido jamás un asiento en el Consejo Galáctico, ni siquiera una silla en la última fila. La Tierra era considerada un mundo advenedizo, contaminado, una roca marcada por las guerras, sobrevivientes que habían arañado su camino hacia el espacio con acero oxidado y piezas robadas de tecnología. Se burlaban de nosotros como carroñeros, parásitos. Pero cuando tu planeta se ahoga bajo un embargo, cuando tu gente muere de hambre, no esperas permiso. Tomas tu oportunidad. Yo fui quien pilotó la Mudark aquel día. Una nave apenas sostenida por planchas remendadas y motores de salto robados. Me llamo Reed Cade, capitán solo porque nadie más estaba lo suficientemente loco como para dirigir una nave humana hacia el salón más peligroso de la galaxia. Mi tripulación, Arlon, Brig y Doran, eran hombres como yo. Desesperados, amargados, demasiado cansados de ver a la Tierra hundirse más y más en cadenas. Atravesamos los escudos externos de la aguja del Consejo como un borracho estrellándose en un banquete real. Las alarmas resonaron por todo el campo estelar y las flotas alienígenas giraron sus cañones hacia nosotros. Por algún azar cruel, el viejo motor de salto nos escupió justo en la cámara central. Nuestra nave rasgó la piedra marmórea que ninguna mano humana había tocado jamás. El suelo del Consejo estalló en gritos. Cientos de especies siseando, chirriando o rugiendo con asco. Salí de la cabina destrozada, casco bajo el brazo, botas crujiendo sobre el suelo sagrado. Todas las miradas estaban sobre mí. Esos globos oculares insectoides, las rendijas reptilianas, las pupilas incandescentes de criaturas nacidas en soles. Yo sabía lo que veían. Un humano demacrado con armadura remendada, una cicatriz cruzando la mejilla, ojos hundidos por demasiadas noches de hambre. Débil, miserable, indigno. La tierra reclama su voz, grité, mi voz áspera pero firme. Nos matan de hambre. Nos encierran. Nos llaman alimañas. No más. El silencio que siguió fue peor que la risa. Uno a uno, los delegados comenzaron a burlarse. Sus lenguajes distorsionados pasaban por la esfera traductora sobre mí. Tono cruel en perfecta claridad. Los humanos se reproducen como plagas. Su especie envenena mundos. No son dignos de estar en esta cámara. Me mantuve firme incluso cuando sus guardias apuntaron armas a mi pecho. Por un instante creí que tal vez, solo tal vez, podríamos argumentar, suplicar, arañar un poco de dignidad. Pero entonces la cámara cambió. El aire se volvió más frío. Una sombra cayó sobre el estrado central. Todos los delegados callaron. Incluso los guardias bajaron sus armas como si recordaran una regla escrita en sus huesos. Fue entonces cuando lo vi. El depredador. Descendió desde los arcos altos, aferrándose a la piedra con extremidades escamosas como si no costara nada. Su cuerpo era inmenso, más largo que 3 naves, músculos tensados bajo una piel como armadura. Su cabeza coronada por crestas como cuchillas dentadas, sus ojos brillando con un hambre que me atravesaba. El Consejo lo llamaba el árbitro. Pero entre susurros en los barrios bajos de estaciones alienígenas, lo conocíamos por otro nombre, el Rey Depredador. No caminaba. No reptaba. Acechaba. La cámara, los consejeros, incluso el aire mismo se doblaban bajo su presencia. Y por primera vez en mi vida vi miedo en los ojos de especies que nos habían despreciado. Ellos le temían. Su voz retumbó en la cámara, profunda y resonante, como piedra partiéndose bajo presión. Humanos. La forma en que dijo la palabra no era burla ni asco. Era curiosidad. Han roto los muros sagrados. Escupen en el rostro del orden. Su cabeza se inclinó, fosas nasales abiertas como olfateando presa. Luego mostró lentamente dientes del tamaño de mi brazo. ¿Son audaces o muy necios? Los consejeros temblaron. Algunos suplicaban que nos destruyera. Otros siseaban que los humanos no merecían su atención.
Pero la mirada del depredador nunca se apartó de mí. Y entonces lo entendí con un escalofrío. Esa criatura no me veía como los demás. No veía basura. No veía debilidad. Veía un desafío. Y cuando una galaxia ya ha coronado a su depredador, solo hay una cosa más peligrosa que ser presa: ser notado. Los ojos del depredador no parpadeaban. Dos brasas ardientes fijas en mí como si el resto de la cámara no existiera. Y tal vez no existiera. Porque en el momento en que descendió del estrado, sus garras agrietaron la piedra pulida y cada delegado retrocedió. Incluso los más ruidosos, los que habían gritado por mi muerte apenas segundos antes, se aplastaban contra los muros como insectos sorprendidos por la luz de una antorcha. Yo no me moví. No por valentía. No, por algo más frío. Terquedad, rabia. Esa que se acumula en el pecho durante años hasta endurecerse como piedra. Habíamos visto arder a la tierra, visto morir a nuestros hijos tosiendo en las calles mientras la galaxia miraba a otro lado. Y ahora, frente a mí, estaba aquello a lo que todos temían. Si doblaba la rodilla aquí, la humanidad estaba acabada. El árbitro se detuvo a unos pasos de mí. Su tamaño me empequeñecía, su sombra me envolvía por completo. Abrió la boca, dientes brillando húmedos bajo la luz de la cámara. Vienes aquí, humano, sin permiso, sin miedo. ¿Por qué? La esfera traductora temblaba al intentar capturar el trueno gutural de su voz. Las palabras retumbaban en mis huesos. Apreté con fuerza el casco bajo mi brazo y me obligué a responder. Porque la tierra está muriendo. Porque ustedes se sientan gordos en sus tronos mientras nosotros nos morimos de hambre. Nos llaman parásitos. Yo nos llamo hombres. Un murmullo de asombro recorrió la cámara. Nadie hablaba al árbitro de esa manera. Ninguno de ellos lo había hecho jamás. El depredador se inclinó más cerca, sus fosas nasales dilatándose como si bebiera mi olor. Hombres, repitió, saboreando la palabra. Luego un gruñido bajo vibró en su pecho. No era diversión, no era desprecio. Era algo más oscuro. He observado a los tuyos, continuó. Guerras que consumen su propio suelo. Cielos ahogados en humo. Pelean sin fin, sin razón, como bestias. Apreté la mandíbula. Entonces quizás se necesite una bestia para sobrevivir en esta galaxia. La cámara estalló. Voces alienígenas gritando, garras rascando, tentáculos azotando de furia. Insultos llovían desde todos los rincones. Mátenlo. Acaben con la plaga. No se debe manchar el consejo con inmundicia humana. Pero el árbitro levantó una garra y el silencio cayó como un martillo. Cada voz se apagó, cada cuerpo se congeló. Tenía mando absoluto. No por ley, ni tradición, sino por puro terror. Quizá, dijo, entornando los ojos hacia mí. Quizá los tuyos no son presas. Quizá son otra cosa. Su cabeza titánica se ladeó, crestas afiladas brillando. Pero las palabras son viento. La galaxia no se dobla a discursos. Se dobla a la fuerza. Mi corazón martilleaba. Sabía lo que vendría antes de que lo dijera. Pruébalo. El suelo tembló cuando hundió su garra en la piedra, rompiéndola como vidrio frágil. Sus dientes se descubrieron en una mueca que no era sonrisa. Una prueba, una sola. Demuéstrame que los humanos no son parásitos, o romperé tus huesos donde estás. El consejo se estremeció. Algunos se burlaban, excitados por la idea de ver morir a un humano ante sus ojos. Otros murmuraban con miedo de lo que significaría si yo sobrevivía. La voz de Arlon irrumpió en mi oído por el comunicador, rota por el pánico. Reed, no lo hagas. Eso no es un soldado. Es una maldita pesadilla. No respondí. Mi cuerpo estaba helado, cada nervio petrificado. Pero mi mente estaba extrañamente serena porque en ese instante entendí algo. Esto no era solo sobre mí. Si caía aquí, si sangraba aquí, la tierra nunca se levantaría. La humanidad sería para siempre presa. Di un paso al frente, alzando la vista hacia el depredador. Nombra tu prueba, dije, y mi voz no tembló. Un sonido retumbó en su pecho como rocas desgarrándose. No era risa. Era satisfacción. Sígueme.
Se dio la vuelta, avanzando hacia las puertas de la cámara. El consejo se apartó como olas ante una tormenta, aterrados de siquiera rozar su sombra. Lo seguí, mi tripulación arrastrándose tras de mí desde la destrozada Mudark. Nadie habló. ¿Qué podíamos decir? Nos llevaban directo a las fauces de algo antiguo, algo que gobernaba no por ley, sino por miedo puro. Las puertas se abrieron con un gemido y el árbitro nos condujo a un salón cavernoso bajo la aguja. El techo se alzaba tan alto que se perdía en la oscuridad. Las paredes talladas con escenas. Guerras, cacerías, ejecuciones. No eran mitos. Eran registros. La historia del depredador escrita en sangre. En el centro del salón yacía un círculo de obsidiana, grabado con runas que brillaban débilmente. A su alrededor, balcones se llenaban ya de espectadores alienígenas, ansiosos por presenciar lo que creían sería mi muerte. El árbitro entró al círculo, sus garras lanzando chispas contra la piedra. Se volvió, su mirada atravesándome. Un combate. Sin armas, sin armadura. Enfrentarás aquello que el consejo más teme. Si resistes, la humanidad podrá reclamar voz. Si caes, tu especie será borrada de la memoria. Las runas se encendieron. Una compuerta se abrió en el muro distante, la piedra rechinando como montañas desgarrándose. De la oscuridad surgió un rugido. Bajo al principio, luego ascendiendo hasta sacudir mis dientes. Algo se movió en las sombras, enorme, encadenado con grilletes que brillaban con energía. Salió a la luz. Una bestia de más de 2 metros y medio, su piel cubierta de placas óseas, brazos terminados en garras curvas capaces de cortar acero. Sus ojos brillaban de hambre, su mandíbula una forja de dientes. Cada aliento vaporizaba el aire. El consejo siseó y chasqueó, dividido entre el asombro y el terror. La voz del árbitro tronó. Esta criatura ha masacrado imperios, destruido flotas. Hasta los guerreros más audaces se arrodillan ante ella. Ahora te pondrá a prueba, humano. Las cadenas cayeron. La bestia bramó, el sonido haciendo vibrar mis huesos. Y luego cargó. Yo no tenía arma. No tenía escudo. Solo mis manos, mi ingenio y la pura negativa a morir. Esquive el primer zarpazo. Las garras rasparon contra la piedra donde había estado mi cabeza. El segundo golpe me alcanzó en el pecho, desgarrando armadura y carne. Caí con fuerza, la sangre ardiendo en mis costillas. El dolor explotó, pero me obligué a levantarme, los dientes apretados. La bestia vino de nuevo, más rápida esta vez. Sus garras cortaron el aire, rozándome por centímetros. Agarré un fragmento de piedra del suelo agrietado y lo clavé en su antebrazo. El trozo se hizo añicos. La criatura apenas se inmutó. Me golpeó con un manotazo y me lanzó de lado. Mi cráneo resonó, la boca se me llenó de sangre. Los balcones rugieron en vítores y chillidos. Consejeros gritando por mi muerte. Pero me puse de pie otra vez, tambaleante, roto, pero de pie. El árbitro observaba en silencio, su cabeza ladeada, ojos entrecerrados. La bestia embistió. Rodé bajo su cuerpo, hundiendo el codo en la articulación blanda bajo sus placas costales. Rugió, sacudiéndose con furia. Me aferré a su espalda, mis dedos buscando rendijas entre la armadura ósea. Cerré las piernas en torno a su torso mientras me sacudía como un toro enloquecido. Me estrelló contra el suelo. 1, 2 veces. La visión se me nubló, mis pulmones gritaban por aire, pero no solté. Mis uñas se rasgaron contra su piel hasta que encontraron carne. La sangre caliente brotó en un chorro. La bestia rugió más fuerte, tambaleándose. En medio del dolor y la sangre, el instinto tomó el mando. El viejo instinto humano, el que nos había hecho sobrevivir cuevas, guerras e incendios mucho antes de tocar las estrellas. Hundí el pulgar en su ojo, profundo, hasta que la criatura aulló de agonía. Se revolvió, estrellándose contra la piedra rúnica. No solté. Desgarré su ojo, su rostro, hasta que se desplomó de rodillas. Mi cuerpo gritaba, los huesos al borde de romperse. Pero me arrastré sobre su pecho y martilleé sus puños en su cráneo destrozado hasta que la luz de sus ojos se apagó.
Silencio. El salón quedó inmóvil. No hubo vítores, no hubo insultos, solo el eco de mi respiración rota y la sangre goteando sobre la piedra. Me mantuve de pie sobre el cadáver, temblando, medio muerto, pero vivo. El árbitro avanzó. Su sombra me cubrió, vasta, sofocante. Observó a la bestia, luego a mí, y lentamente inclinó la cabeza. Quizá, retumbó. Los humanos no son alimañas después de todo. El consejo estalló en caos. Algunos chillaron de rabia, otros de incredulidad. Pero ninguno se atrevió a desafiar la palabra del árbitro. Y por primera vez en la historia de la galaxia, la humanidad fue notada. No como presa, no como parásitos, sino como rivales. La cabeza del árbitro se inclinó, sus crestas dentadas atrapando la luz de las antorchas. El silencio a nuestro alrededor se volvió más espeso que la sangre en mis nudillos. Me tambaleé, mis costillas ardían, la piel abierta en más lugares de los que podía contar. Mi cuerpo rogaba caer, pero no lo hice. No frente a ellos. No ahora. Levántate, tronó el árbitro. Ponte de pie ante el consejo como algo más que alimañas. Ya estaba de pie, pero la orden pesaba como piedra. Así que enderecé la espalda, cuadré los hombros y alcé el mentón, aunque la sangre empapaba mi pecho y nublaba mis ojos. Desde los balcones, voces alienígenas estallaron en una tormenta de odio. Esto es una ofensa. El árbitro nos humilla a todos. Los humanos no pueden ser aceptados. El alboroto sacudió los muros. Criaturas con caparazones golpeaban sus mandíbulas, dignatarios reptilianos siseaban veneno, seres tentaculares chillaban notas agudas que me hacían doler los oídos. Ninguno vitoreaba. Ninguno nos quería allí. El consejo nunca había estado más unido. Unido en su odio hacia mí. Pero ninguno osó entrar al círculo. El árbitro giró la cabeza hacia la muchedumbre rabiosa, sus ojos brillando con hambre fría. Alzó una garra y el silencio cayó como si hubieran vaciado el aire de la sala. Todos recordaban lo que era el árbitro, la ley final, la última palabra. Sean testigos, retumbó, su voz rebotando en la piedra. Este humano enfrentó la prueba de sangre, solo, desarmado, contra la bestia que ha destruido reyes y flotas. Y vive. La palabra vive golpeó como un trueno. Algunos delegados retrocedieron, otros se encogieron. Me odiaban, pero no podían negar la verdad. Por las leyes de la prueba, ha ganado vos, continuó el árbitro. La cámara rugió de nuevo, más fuerte. Ira, pánico, incredulidad. Un delegado, alto, con túnica y ojos como charcos de aceite negro, se adelantó y osó gritarle al propio árbitro. Esto rompe el orden. Los humanos son una plaga. Destruyen mundos. El depredador no se movió rápido. No lo necesitaba. Bastó una mirada, una ligera inclinación de su cabeza, y la garganta del delegado se cerró, congelado a mitad de frase. El silencio volvió a espesarse de terror. Todos sabían lo que acababan de presenciar. La voluntad del árbitro doblando carne sin un gesto. Orden, gruñó. Yo decido que rompe el orden. Y con eso, la discusión terminó. Pero aún podía sentir el odio perforando mi piel desde cada rincón del salón. Un odio ahora grabado en los cimientos mismos del consejo. Si salía vivo de allí, no sería olvidado, y no de la manera que yo hubiera querido. El árbitro volvió a inclinarse hacia mí, su enorme mandíbula a escasos centímetros de mi rostro. Su aliento ardiente me golpeaba como el soplo de un horno. Mis músculos se tensaron. Cada instinto me gritaba huir, pero mis piernas eran piedra. Sangras bien, humano, retumbó. Pero la sangre sola no hace la fuerza. Eres un fuego recién encendido, y los fuegos se apagan. Se detuvo, sus ojos estrechándose. Observaré. Veré si tu especie se eleva, o se pudre. Y se marchó, sus garras resquebrajando la piedra con cada paso. El consejo estalló en caos en cuanto se fue. Guardias avanzaron, armas medio alzadas, algunos apuntando hacia mí, otros al cadáver aún humeante de la bestia. Mi tripulación corrió hacia el círculo, arrastrándome antes de que la multitud nos destrozara.
El rostro de Arlon estaba pálido bajo la suciedad y las manchas de aceite, sus ojos abiertos de incredulidad. Reed, estás loco. Deberías haber muerto. No morí, jadeé, cortándolo. Mi pecho ardía con cada palabra. Y ahora no pueden ignorarnos. Brigg, más alto y de hombros anchos, me sostuvo por el brazo. Su voz sonó baja, casi temerosa. Nos odian más que nunca. Lo sentiste. Lo viste en sus rostros. Quemarían la tierra hasta las cenizas si creyeran poder hacerlo. Escupí sangre sobre la obsidiana. Ya intentaron matarnos de hambre. Si quieren guerra, la tendrán. Pero por primera vez tendrán que mirarnos a los ojos. Doran, el más joven, negó con la cabeza, la voz quebrada entre asombro y temor. Reed, esa cosa, el árbitro, no te mató. Se inclinó. ¿Por qué? ¿Por qué un monstruo así nos respetaría? No le respondí. Porque la verdad me helaba la sangre. El árbitro no se había inclinado por respeto. Lo había hecho porque olió algo que no había visto antes. Desafío, rivalidad. Como cuando dos depredadores se observan antes de decidir quién reclama la presa. Y no había terminado conmigo. Ni de lejos. No nos dejaron salir libres. Los guardias nos rodearon, empujándonos por pasillos cargados de miradas hostiles. Mi cuerpo arrastraba el peso de cada herida, pero me negaba a caer. Dejé un rastro de sangre sobre la piedra pulida, pero no me permití tropezar. Nos encerraron en una cámara de metal frío. No era un calabozo de comodidad, sino una celda hecha para humillar. Luces alienígenas parpadeaban en los respiraderos. El aire apestaba a aceite y desinfectante. Mi tripulación se acomodó contra las paredes, silenciosa, todos mirándome, esperando que explicara lo que había hecho. ¿Y qué podía decir? ¿Que acababa de pintar un blanco del tamaño de la tierra en mi espalda? ¿Que había despertado algo antiguo que ahora nos seguía el rastro? ¿Que el Consejo nunca nos perdonaría por irrumpir en su cámara sagrada y sobrevivir a una prueba que ellos jamás habían osado enfrentar? No, ellos ya lo sabían. Me apoyé contra la pared del fondo, cabeza inclinada, ojos entrecerrados. Mi pecho subía y bajaba en jadeos superficiales. El sueño me arrastraba, pero no podía ceder. Tenía que mantenerme despierto, pensar. Porque sobrevivir a una pelea es una cosa, sobrevivir a la política es otra. Allí es donde viven los monstruos reales. El tiempo se deshizo, horas o minutos, no lo sabía. Entonces las puertas se abrieron con un silbido. 2 guardias entraron, escoltando a una figura nueva. No era el árbitro, sino un consejero. Uno de los encapuchados que había visto antes, aunque éste no llevaba guardias propios. Sus ojos, delgados y con pupilas en rendija, su voz un siseo suave. «Has hecho enemigos, humano», susurró, palabras goteando veneno. «Cada poder en este consejo verá tu tierra reducida a polvo por esta ofensa». Se detuvo, sus labios finos curvándose en algo parecido a una sonrisa. «Pero también has creado oportunidad». Lo miré a través de mis ojos hinchados. «Habla claro». Se inclinó más cerca. «El árbitro no se inclina. Nunca. Pero se inclinó ante ti. Eso los aterra más que nada. Van a conspirar. Van a sobornar. Van a asesinar en las sombras para impedir que vuelvas a poner un pie en esta cámara. Pero algunos de nosotros», sus ojos brillaron. «Algunos vemos utilidad en un fuego que nadie puede controlar». Arlon maldijo entre dientes. «No somos sus peones, serpiente». El consejero lo ignoró, todavía fijo en mí. «Ya entraste en el juego, humano. Lo quieras o no. Elige bien a tus aliados, o tu tierra arderá mucho antes de que el árbitro decida tu valor». Me deslizó algo en la mano, un fragmento de datos, frío y afilado. Luego se marchó, los guardias siguiéndolo. Las puertas se cerraron de nuevo, dejándonos en silencio. Miré la pieza, la sangre aún goteando de mis dedos sobre su superficie lisa. ¿Información o cebo? Quizás ambas. Brigg se inclinó, ojos entrecerrados. «Reed, nos estás guiando a una guerra que no podemos ganar». Apreté el fragmento hasta que mi palma sangró alrededor de él. «Quizá.
Pero ya hemos estado muriendo por años. Mejor morir luchando que pudriéndonos en la tierra. Nadie discutió. Pero en el silencio entendí algo aterrador. La lucha contra la bestia no había sido la prueba. No realmente. La verdadera prueba apenas comenzaba. La primera intentona llegó antes del amanecer. Aún estábamos encerrados en aquella celda metálica. Mi tripulación inquieta, medio dormida, cubiertos de moretones. Mi propio cuerpo era un desastre. Costillas fracturadas, pecho abierto en cortes, cada músculo rígido como hierro. Pero mantuve los ojos abiertos porque algo me decía que no estábamos a salvo. No del consejo. No de nadie. El susurro de la puerta fue demasiado sutil para despertar a los otros, pero yo lo escuché. Ese cambio en el aire, esa quietud que trae la muerte. 3 figuras se deslizaron dentro, cubiertas de negro, cuerpos brillando tenuemente con tecnología de camuflaje que doblaba la luz. Asesinos. Mi pulso se disparó. Me hice el dormido, cabeza inclinada como si por fin me hubiera rendido al cansancio. Se movían como sombras, cuchillas brillando débilmente en sus manos. No armas de fuego. Demasiado ruidosas. Eran cuchillos para el silencio. Uno se acercó a mí. Su forma temblaba, insectoide, su máscara reflejando mi rostro ensangrentado. Esperé, cada nervio gritando. Cuando se inclinó, cuchilla alzada, ataqué. Atrapé su muñeca, la retorcí hasta que los huesos crujieron bajo mi agarre. Chilló, pero ya le había arrancado el cuchillo y se lo hundí bajo la máscara. Un líquido caliente me salpicó el pecho. Los otros 2 se lanzaron. Arlon despertó con un grito. Briggs se levantó como una muralla, Doran tambaleándose. La celda se convirtió en caos. Uno de los asesinos saltó a la espalda de Briggs, cortándole el hombro. Él rugió de dolor, pero lo estrelló contra la pared 1, 2 veces, hasta romperle el cuerpo. El último vino a por mí. Su cuchillo me abrió el brazo, fuego quemando la carne. Rugí y le hundí la cabeza contra su máscara, hueso contra metal. Tambaleó, y le enterré la hoja robada en la garganta, desgarrando hasta que cayó gorgoteando. Silencio. Solo los jadeos de mi tripulación. 3 cadáveres sangraban en el suelo, su sangre espesa y química. Los enviaron a matarnos, susurró Doran, temblando, los ojos abiertos de horror. Ni siquiera esperan juicios o debates. Nos quieren muertos ya. Arlon pateó uno de los cadáveres. La basura del consejo no quiere ensuciarse las manos. Cobardes. Briggs apretó la herida en su hombro, los ojos fijos en mí. Reed, esto no se detendrá. El árbitro puede haberte perdonado, pero los demás no. Seguirán enviando más hasta conseguir lo que quieren. Me agaché, arrancando la máscara de uno de los asesinos. Su rostro era insectoide, las mandíbulas aún temblando en la muerte. Pero lo importante estaba en la máscara misma, un símbolo grabado en el metal. No era el emblema del consejo, ni de su guardia oficial. Era otra cosa. Una facción. Lo entendí enseguida. El consejo no estaba unido. Me odiaban, sí, pero algunos me odiaban lo suficiente como para matarme en las sombras, mientras otros, como la serpiente que me entregó el fragmento de datos, veían utilidad en mí. Eso era peor que el odio. El odio es simple. Las intrigas pudren imperios desde dentro. Me puse de pie, aún con el cuchillo ensangrentado en la mano. Tienen miedo, dije con frialdad. Miedo suficiente para matar en silencio. Y eso significa que ya cambiamos algo. Arlon escupió. ¿Miedo? No. Están furiosos. Y la furia quema más rápido que el miedo. No se equivocaba, pero no iba a mostrar dudas. Si flaqueaba un instante, mi tripulación lo vería. Y la Tierra no tenía a nadie más. Al día siguiente nos trasladaron. No a nuestra nave, esa chatarra jamás volvería a volar, sino a una cámara más alta en la aguja. Una prisión disfrazada de hospitalidad. Muros de oro y cristal. Sirvientes alienígenas deslizándose con bandejas de comida que ninguno de nosotros se atrevía a probar. El aire demasiado limpio. El silencio demasiado pesado. No era misericordia. Era control. Querían tenernos donde pudieran vigilarnos.
Pero la vista, maldita sea la vista. La cámara daba al corazón de la ciudad del Consejo. Una extensión de torres iluminadas con luces alienígenas. Naves flotando entre ellas como luciérnagas. Un mundo construido sobre un poder más antiguo que nuestra especie. Y aún así, por primera vez, no me sentí pequeño mirándolo. El árbitro se había inclinado. El Consejo había fallado en matarme. Esa ciudad no era invencible. Mientras mi tripulación discutía, saqué el fragmento de datos del bolsillo. Aquel que me entregaron entre sangre y susurros. Lo inserté en la consola de la cámara, precavido de trampas. La pantalla titiló, los símbolos alienígenas girando hasta traducirse. Lo que vi me vació el pecho. Registros. Reportes. Sectores marcados en rojo, sistemas señalados con el mismo símbolo que llevaba la máscara del asesino. No era territorio del Consejo. Era algo más antiguo. El fragmento susurraba el nombre de una facción dentro del Consejo mismo. Más vieja que la aguja. Más vieja incluso que el ascenso del árbitro. Se llamaban el Velo. Ellos habían estado detrás de todo. El embargo. El aislamiento. Cada nave que había desaparecido en los límites del espacio conocido. Todos los hilos llevaban a ellos. Y ahora querían borrarnos para siempre. Brick se inclinó sobre mi hombro, frunciendo el ceño. ¿Qué es? La razón por la que la Tierra muere de hambre, murmuré. La garganta seca, las manos temblando sobre la consola. El embargo no era solo política. Era guerra. Una guerra silenciosa. Cada movimiento suyo ha sido para matarnos sin disparar un tiro. Arlon maldijo, paseándose como un lobo enjaulado. Entonces no solo nos enfrentamos a un consejo lleno de bastardos arrogantes. Estamos contra una secta en las sombras que ya quiere arrancarnos los huesos. Doran se dejó caer en una silla, el rostro pálido. No podemos luchar contra eso. Red. La Tierra ni siquiera puede alimentarse. No tenemos flotas, no tenemos armas. ¿Qué tenemos? Apreté el puño hasta que mis uñas me cortaron la piel. Tenemos lo que temen. Arlon giró hacia mí, furioso. ¿Temor? ¿Crees que el miedo basta para luchar? ¿Crees que sangrar en un círculo te convierte en algo más que presa? Lo miré fijo, con acero en la voz. Nos hace impredecibles. Nos hace peligrosos. Y en una galaxia construida sobre el miedo, ser temido es la única arma que tenemos. Silencio. Ninguno lo aceptaba. Ni siquiera yo lo aceptaba. Pero era la verdad. Esa noche vino el árbitro. Sin guardias, sin ceremonia. Simplemente abrió las puertas y entró, su vasto cuerpo llenando la cámara, ojos brillando en la penumbra. Mi tripulación se congeló, armas a medio sacar, pero levanté la mano para detenerlos. Porque cuando el rey depredador entra a tu celda, no luchas. Escuchas. Me estudió. Su mirada recorriendo mis vendajes, mis moretones, la forma en que me negaba a inclinarme. Luego habló. Su voz tan baja que hizo vibrar las paredes de cristal. Ya atacan desde las sombras. Bien. Eso significa que te temen. Eso significa que importas. Tragué saliva con dificultad. ¿Qué quieres de nosotros? Inclinó la cabeza, sus crestas brillando. No querer. Observar. Estás en el borde de los dientes. Humano. El Consejo quiere tu muerte. El Velo trama tu borrado. Pero tú, se inclinó más, su aliento abrazándome la piel. Tú podrías ser otra cosa. Una llegada. Una tormenta. Mi corazón se desbocó, pero sostuve su mirada. ¿Y qué gana el rey depredador de una tormenta? Su mueca fue puro colmillo. Cruel. Infinita. La presa huye. Los rivales se alzan. Y cuando los rivales se alzan, la caza comienza de nuevo. El árbitro se enderezó, torreando sobre nosotros. Sobrevive a sus complots, humano. Sobrevive a sus asesinos, a sus intrigas, a sus guerras. Si resistes, si haces que tu especie se eleve desde el barro, entonces quizá la galaxia recuerde de nuevo lo que es el miedo. Y se marchó, silencioso como la muerte, dejando solo el peso de sus palabras. El sueño no llegó esa noche. Mi cuerpo lo imploraba, pero mi mente se negó. Lo entendía ahora.
El árbitro no me protegía, no me perdonaba. Estaba preparando el tablero. Ya no éramos presa. Ya no éramos ignorados. Estábamos en el juego. Y juegos así siempre terminaban en sangre. Las noticias no viajan por la galaxia como lo hacían en la Tierra. No hay una sola transmisión, no hay una red única. Aquí, la verdad se filtra como sangre, por susurros, contrabandistas, señales robadas. Pero algunas cosas se difunden más rápido que el silencio que intenta matarlas. Y lo que ocurrió en la Cámara del Consejo, se propagó como fuego. En la Tierra, las primeras chispas cayeron en la miseria. Canales piratas difundieron imágenes borrosas arrancadas de los archivos del Consejo, filtradas antes de que alguien pudiera borrarlas. Un video granulado de un hombre en armadura rota, de pie ensangrentado en el círculo de juicio, puños rojos, pecho jadeante, y luego, lo imposible, el depredador inclinando la cabeza. Golpeó primero en las colonias. Mineros asfixiados en el polvo del cinturón. Chatarreros raspando metal de naves muertas. Vieron las imágenes en silencio. Algunos con incredulidad, otros con un hambre que no sentían hacía años. El mensaje era simple. Despojado de política, despojado de mentiras. Un humano entró en la guarida del león y salió vivo. En la Tierra, en los suburbios de concreto donde la comida se medía en puños y balas, el efecto fue aún mayor, para bien o para mal, según se viera. Yo no estaba allí, pero escuché los relatos después. En las calles de lluvia de ceniza de Nueva Moscú, la gente se subió a los restos de transportes calcinados y repitieron el video en bucle, gritando mi nombre como si significara algo. En la aguja de Chicago, las pandillas dejaron de pelear por un día, reunidas frente a un proyector robado en un mercado, observando a un hombre sangrar por ellos. Gritaban a la pantalla como si estuvieran en el círculo conmigo. Y en las fábricas en ruinas de Shanghái, donde hombres se rompían la espalda por sobras, la producción se detuvo. Los obreros se alinearon hombro con hombro, mirando hacia arriba, viendo a uno de los suyos en un lugar donde ningún humano había estado antes. Por primera vez en años, la tierra no estuvo en silencio. Rugió. Pero no todos rugieron con ella. Los gobiernos, lo que quedaba de ellos, se apresuraron a tomar control de la historia. Consejos provisionales en viejas capitales declararon transmisiones de emergencia, pintándome como un criminal, un pirata que había puesto en riesgo a la tierra al irrumpir en el consejo. Mostraron imágenes de asesinos vestidos de negro y las usaron como prueba de la indignación universal contra la agresión humana. No estaban del todo equivocados. Era un pirata. Había puesto en peligro a la tierra. Pero lo que no entendían, lo que eran demasiado cobardes para admitir, era que el peligro ya estaba allí. El embargo había matado a más de los nuestros que cualquier guerra. La galaxia ya nos quería muertos. Así que los gobiernos predicaron miedo. Pero el pueblo predicó otra cosa. Reed Cade, susurraban. El hombre que hizo inclinarse al depredador. En la aguja del consejo, yo aún no sabía que los disturbios habían comenzado. No sabía que hombres habían salido a las calles en mi nombre, levantando pancartas toscas con mi rostro ensangrentado. No sabía que gobiernos me llamaban traidor mientras hombres hambrientos encendían hogueras en mi honor. Solo sabía que el consejo apretaba la soga. No nos dejaban salir de la aguja, ni comunicarnos con la tierra, ni tocar una consola sin guardias respirándonos en la nuca. Decían que era por nuestra protección. Nosotros sabíamos la verdad. Querían cortar la cabeza de la chispa antes de que creciera en incendio. Pero el incendio ya se extendía. Un contrabandista logró atravesar los escudos. No sé cómo. Algunos tratos no pueden rastrearse, ni siquiera en el corazón de la ciudad del consejo. Nos dejó un mensaje, oculto entre las bandejas de comida. Lo reproduje esa noche mientras mi tripulación guardaba silencio. El holo parpadeó, granulado, distorsionado. Pero el sonido era inconfundible. Cánticos. Miles de voces superpuestas, algunas en inglés, otras en lenguas que se habían fragmentado siglos después de que las viejas naciones ardieran. Pero la palabra era la misma. Cade, Cade, Cade. El pecho se me apretó. El holo mostró rostros.
demacrados, sucios, marcados por cicatrices. Niños sobre hombros agitando trapos como banderas. Hombres con ojos vacíos gritando hasta desgarrarse la garganta. Mujeres con bebés en brazos alzando puños al cielo. No soldados, no líderes. Solo gente. Gente que no tenía nada más que rabia. Doran habló primero, su voz temblorosa entre asombro y miedo. Reed, te llaman Salvador. Quise reír, pero lo que salió fue un gruñido. No soy un salvador. Brick se inclinó hacia adelante, los ojos duros. No importa lo que seas. Importa lo que creen que eres. Y ahora mismo, eres la primera razón que tienen para tener esperanza en años. Arlon escupió en la esquina, con asco. ¿Esperanza? Eso no es esperanza. Es desesperación disfrazada de esperanza. Lo destrozarán en cuanto falle. Lo sabes. Lo sé. Me señaló con el dedo. No solo peleaste contra una bestia, Reed. Encendiste una mecha. Y la tierra está lista para explotar. No estaba equivocado. Pero no lo dije, porque la verdad ya se había clavado en mi pecho. En aquella prueba no solo había peleado por sobrevivir. Había peleado por toda una especie. Y ahora, lo quisiera o no, me habían encadenado a ella. La reacción del Consejo a los disturbios fue inmediata. Demasiado inmediata. Al día siguiente de que el holo clandestino llegara a nosotros, proclamaron un decreto a toda la galaxia. La Tierra seguiría bajo embargo, pero ahora con sanciones añadidas. Cualquier nave que comerciara con humanos sería confiscada. Su tripulación ejecutada. Cualquier mundo sorprendido ofreciendo refugio a refugiados humanos sería multado, despojado o purgado. No estaban ajustando la correa, nos estaban estrangulando. Vi la transmisión desde nuestra celda, la sangre hirviendo en mis venas. Delegados alineados en la cámara, sus palabras goteando veneno. La humanidad es una infección. Llevan el caos a cada estrella que tocan. Su propio mundo arde, y ahora quieren esparcir las llamas. Ni una sola vez mencionaron la prueba. Ni una palabra sobre la inclinación del árbitro. Querían enterrarlo. Fingir que no había ocurrido. Pero cuanto más lo enterraban, más crecía. Otro mensaje nos llegó. Esta vez contrabandeado por un guardia que ni siquiera pudo mirarme a los ojos al entregarlo. Este no era un rumor. Era guerra. El holo mostraba fuego en las calles. Banderas desgarradas, edificios ardiendo, soldados disparando contra multitudes, manifestantes gritando mi nombre mientras caían, gobiernos aplastando con más fuerza que nunca, aterrados de perder su frágil control. Y a través de todo, una sola palabra en sus labios. Cade. El estómago se me revolvió. No estaba allí para detenerlo. No estaba allí para liderarlo. Ellos luchaban, morían, sangraban en mi nombre mientras yo estaba encerrado en una jaula en un mundo alienígena. Arlon golpeó la pared con el puño, la rabia brotando. ¿Lo ves ahora? No los estás salvando, Reed. Los estás matando. Cada segundo que respiras, más mueren por nada más que tu sombra. No discutí, porque parte de mí temía que tuviera razón. Pero la voz de Brigg atravesó la tormenta, baja y firme. No, no mueren por su sombra. Mueren porque, por primera vez, alguien se plantó. Alguien hizo que la galaxia pestañeara. Y seguirán de pie, incluso si él cae. El silencio nos envolvió, pesado, sofocante. Y entonces comprendí lo que había querido decir el árbitro cuando susurró. Eres un fuego recién encendido, y los fuegos se apagan. No me estaba advirtiendo de la muerte. Me estaba advirtiendo de esto, que el fuego se esparciría, lo quisiera o no. Que la humanidad, hambrienta y desesperada, lo agarraría y se quemaría viva en él si yo no lo controlaba. Ya no solo peleaba contra bestias en un círculo. Estaba peleando contra la historia. Esa noche me quedé de pie frente al muro de cristal que daba a la ciudad alienígena. Sus luces titilaban como joyas, flotas deslizándose entre las agujas. Un mundo intocable. Un mundo que se reía del mío. Y sin embargo, en algún lugar bajo esas luces, los humanos se estaban levantando. Hambrientos, quebrados, furiosos, y levantándose. Presioné la palma ensangrentada contra el vidrio,
dejando una mancha roja. Mi reflejo me devolvió la mirada, ojos vacíos, rostro marcado. Un hombre que no había pedido esto. Pero daba igual lo que pidiera. La galaxia ya nos había notado. Y una vez notados, la presa no puede volver a arrastrarse en la oscuridad. Si íbamos a arder, me aseguraría de que ardiéramos lo bastante fuerte como para grabarnos en su memoria para siempre. Esta vez no vinieron con cuchillos. Los cuchillos eran para aficionados, para el primer oleaje de desesperación cuando pensaron que podrían hacerme sangrar en silencio en una celda y terminar con todo. Ahora eran pacientes. Ahora eran astutos. Empezó con susurros. Sirvientes que no se atrevían a mirarme a los ojos. Guardias que apretaban el rifle cada vez que pasaba. Delegados que me observaban demasiado tiempo en las cámaras, y apartaban la mirada de golpe cuando la sombra del árbitro se movía. La prueba no los había silenciado. Los había envenenado. Mi supervivencia era una espina enterrada en la carne del consejo. Y ahora la herida supuraba. Y como toda herida podrida, algo horrible estaba a punto de salir. Me convocaron a hablar en una cámara más pequeña. No el gran salón del consejo donde el árbitro imponía silencio como ley, sino una sala auxiliar, ornamentada, hueca, llena de representantes cuyos ojos destilaban malicia. Lo supe antes de entrar. Era un escenario. El salón semicircular, gradas repletas de figuras alienígenas. El suelo desnudo, pulido, otro círculo de obsidiana que parecía más un patíbulo que un podio. Entré solo. A mi tripulación la dejaron fuera por seguridad. El murmullo era bajo y venenoso. La esfera traductora colgada arriba recogía fragmentos. La Tierra es una infección. Nos deshonra respirando nuestro aire. El árbitro ha perdido el filo. Se inclina ante alimañas. El delegado principal, un reptiliano delgado con escamas doradas resquebrajadas en los bordes, alzó una garra. El salón cayó, aunque el odio no se apagó. Humano, dijo con voz aceitosa. Estás acusado. Alcé la cabeza, devolviendo su mirada fría. ¿Acusado de qué? De sobrevivir. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Acusado de profanar la cámara sagrada, de romper el orden, de incitar rebelión en tu propio mundo. Ahí estaba. Estaban derramando sangre sin usar cuchillas. Lo llaman rebelión, dije, mi voz dura. Yo lo llamo supervivencia. Mi gente moría de hambre bajo su embargo. ¿Qué esperaban que hicieran? ¿Acostarse a pudrirse porque ustedes lo ordenaron? La cámara estalló en gritos, voces chillando unas sobre otras. El delegado reptiliano golpeó con la garra el brazo del asiento, siseando por silencio. No hablarás aquí como si fueras nuestro igual. Escupió. Eres un intruso, un parásito. Y los parásitos deben ser extirpados. Miré alrededor, encontrando miradas donde pude. Algunas ardían de furia, otras de asco. Pero unas pocas, solo unas pocas, se apartaron en silencio. No eran amigos ni aliados. Eran grietas. Grietas en el muro que habían levantado contra nosotros. Antes de que pudiera responder, las luces se atenuaron. El árbitro entró. No visitaba esas salas con frecuencia. No lo necesitaba. Pero cuando lo hacía, el silencio lo seguía como sombra. Incluso el delegado reptiliano se encogió en su asiento cuando el rey depredador avanzó hacia el círculo, sus garras arrastrando chispas sobre la piedra. Su voz era baja, peligrosa. Traen a este humano aquí para rechinar los dientes y soltar palabras débiles. ¿Por qué? El reptiliano tembló, pero se obligó a hablar. El humano es culpable de romper el orden. Su especie engendra caos. La mirada del árbitro lo atravesó, y el delegado se quedó helado a mitad de frase. La garganta bloqueada como si una cadena invisible lo apretara. El depredador ladeó la cabeza, los ojos brillando. Caos, sí, pero un orden sin caos es podredumbre. Y la podredumbre es peor que el fuego. El salón quedó inmóvil. Nadie osaba respirar. Luego el árbitro giró la mirada hacia mí, penetrando carne, hueso y médula. Habla, humano, gruñó. Si tienes palabras, escúpelas ahora. Demuestra que no eres presa.
Todas las miradas estaban en mí. Mi tripulación no estaba allí. No había aliados. Solo yo. Y una galaxia de cuchillos escondidos tras seda. Tragué sangre y obligué mi voz a mantenerse firme. Nos llaman parásitos. Nos matan de hambre, nos cortan el comercio, nos asfixian hasta que los niños mueren en las cunetas. Y cuando gateamos hasta su puerta para respirar, lo llaman rebelión. El murmullo estalló. Odio. Miedo. Creen que la tierra es débil. Seguí, la voz más fuerte. Y tienen razón. Somos débiles. Pero la debilidad no es vergüenza. La debilidad es hambre. Es furia. La debilidad es lo que hace que un hombre afile piedras en cuchillos y asalte un consejo al que jamás fue invitado. Miré directamente al árbitro. La debilidad es lo que hace que la presa se convierta en depredador. El silencio que siguió ardía. Luego, la risa del árbitro retumbó como un trueno rompiendo montañas. No era una risa amable. Era la risa de un depredador. Profunda, cruel. Bien, dijo. Escupe tu fuego, humano. Quémalos. El reptiliano siseó, temblando contra su asiento. Esto es locura. Debe ser ejecutado. El árbitro lo cortó con un gruñido que hizo temblar los muros. Basta. La prueba se llevó a cabo. La sangre fue derramada. Vive. Esa es la ley. Y con eso, la sesión terminó. Los delegados chillaban y crujían, pero ninguno osó desafiar al árbitro. No abiertamente. Pero el odio no desaparece. Fermenta. Esa noche lo intentaron de nuevo. No asesinos en la oscuridad. No cuchillas. Algo peor. Veneno. La comida llegó como siempre. Bandejas llevadas por sirvientes de ojos bajos. Frutas alienígenas. Pan. Bloques de proteína. Mi tripulación devoró sin pensar. El hambre convierte en necios. Pero yo no comí. No de inmediato. Había algo en el olor. Demasiado dulce. Agarré la muñeca de Brig antes de que mordiera. Él gruñó, famélico. Pero aplasté la fruta contra la pared metálica de la celda. Siseó. Corroyó el metal como ácido. La sala quedó en silencio. Dorán dejó caer el trozo que tenía. La cara blanca como la caloría Sarlón maldijo y lanzó su bandeja al suelo. Brig me miró, los ojos abiertos. Ya no esperan. No, dije, mi voz un gruñido. Ya no se esconden en las sombras. Nos quieren muertos en voz alta. Apreté la fruta hasta que el ácido me quemó la palma y la dejé caer. La piel me ardía, pero no me importó. Porque lo entendí. El árbitro podía darme protección en la sala de juicios. Pero aquí, en los pasillos, en las cámaras, era cacería abierta. El consejo estaba afilando cada cuchillo que tenía para hundírmelo en las costillas. Y ese fue su error. Porque si la tierra me había enseñado algo, era esto: cuando no te queda nada que perder, no peleas para ganar. Peleas para hacer sangrar a tu enemigo. No esperé. No recé por misericordia ni envié mensajes secretos. Tomé la fruta venenosa aún chisporroteando ácido en mi palma quemada y salí de la celda con mi tripulación detrás, a empujones contra los guardias que intentaron bloquear nuestro paso. El consejo estaba reunido. Delegados chillando, conspirando, mascando odio. Y yo irrumpí allí como había irrumpido la primera vez, botas resonando sobre la piedra sagrada, el ácido goteando de mi mano. Los gritos estallaron. Guardias apuntaron armas. Pero el árbitro estaba allí, en su estrado, y no se movió. Observaba. Siempre observaba. Arrojé la fruta venenosa en medio del círculo. Golpeó la obsidiana y siseó, quemando un surco en la piedra. Así matan. Rugí. No con guerras abiertas. No con valor. Con veneno en bandejas y cuchillas en la oscuridad. El consejo explotó en voces. Algunos chillaban que mentía, que era un montaje. Otros callaban, pero sus ojos lo decían todo. Sabían. Todos sabían. Señalé con la mano ensangrentada. Llaman a la tierra parásito, pero son ustedes los que se esconden detrás de venenos y sombras. Yo sangré ante ustedes, en su círculo. Peleé contra su bestia y sobreviví. ¿Y cómo responden? Con veneno. Con cobardía.
El silencio cayó de golpe. No por mis palabras, sino porque el árbitro había descendido. Sus pasos hacían vibrar las piedras. Se detuvo junto al charco ácido, lo olfateó y luego lo lamió con la lengua bífida. El siseo murió en su boca. Se enderezó, los ojos ardiendo como soles. Veneno. Su voz sacudió la cámara. Los delegados se encogieron en sus asientos, algunos temblando. ¿Quién? Gruñó el árbitro. Nadie habló. Nadie se atrevió. Pero lo vi en las miradas. No todos, no uno solo, sino muchos. El veneno no era de un traidor aislado. Era del consejo mismo. El árbitro rió. Una risa cruel, que retumbó como huesos quebrándose. Bien. Sangre traerá sangre. No dijo más. No acusó. No protegió. Solo anunció lo inevitable. La cacería se había abierto. Cuando nos arrastraron fuera de la cámara, supe que había cruzado otra línea. Ya no solo era un intruso. Ahora era una herida abierta en el consejo. Y una herida siempre sangra hasta que se cierra. Mientras tanto, en la tierra, la chispa se había convertido en incendio. Los gobiernos trataron de sofocar las protestas con fuego. Tropas disparando en calles abarrotadas, tanques rodando sobre cuerpos, arrestos masivos. Pero el hambre, el dolor, la rabia, no podían contenerse más. Las imágenes del veneno se filtraron. Una transmisión pirateada mostró la fruta ácida siseando en el suelo del consejo, y mi voz rugiendo sobre ellos. Eso fue todo lo que necesitaban. En las colonias, trabajadores arrojaron sus herramientas y tomaron armas improvisadas. En la tierra, multitudes asaltaron almacenes del gobierno, distribuyendo comida que llevaba meses escondida. En las estaciones de minería, los obreros atacaron a los supervisores alienígenas que se lucraban con nuestro sudor. Era caos puro, pero no era un caos vacío. Era dirección. Y esa dirección tenía mi nombre. No lo pedí. Nunca lo pedí. Pero ya no podía negarlo. Brig me enfrentó en la celda esa noche, los ojos ardiendo. Reed, ya no eres solo un capitán de chatarra. Ya no eres un hombre. Eres un símbolo. ¿Lo entiendes? Te conviertan en mártir o en líder, la tierra ya eligió. Me froté las sienes, agotado, la sangre seca aún pegada a mi rostro. Los símbolos arden rápido. Entonces arde, gruñó Brig. Arde lo bastante para que nos recuerden. No dormí esa noche. Tampoco la siguiente. Porque cada informe clandestino que llegaba era peor que el anterior. Más muertos, más ciudades en llamas, más banderas improvisadas con mi rostro ondeando sobre ruinas. Y en cada mensaje, en cada palabra robada, lo mismo. El depredador se inclinó. La tierra se levantará. Pero la tierra no se levantaba. Se desgarraba. Y la galaxia miraba, esperando, afilando cuchillos para el momento en que nos desplomáramos en nuestras propias llamas. El árbitro volvió una vez más. Esta vez sin aviso, sin ruido. Solo apareció en mi celda como si hubiera estado allí todo el tiempo. Mis hombres se tensaron, pero yo levanté la mano. Él me observaba con esos ojos de fuego, y por primera vez vi algo que no era hambre. No era diversión. Era expectación. Tu especie arde, dijo. Y la llama se expande. ¿Se apagará en cenizas? ¿O será tormenta? Supe que estaba probándome de nuevo. No con garras ni bestias, sino con el peso de una galaxia mirándome. Tragué saliva, la garganta seca. Si la tierra arde, dije al fin, no seremos ceniza. Seremos fuego en su memoria. El árbitro inclinó apenas la cabeza, satisfecho. Entonces, humano, la cacería apenas comienza. Y comenzó. Las transmisiones de la tierra, las hogueras, los cánticos, las ciudades en ruinas, no se quedaron en nuestro mundo. Se filtraron más allá, saltando de estación en estación, de nave en nave. Contrabandistas, desertores, incluso comerciantes menores que arriesgaban todo por unas monedas. Todos llevaron las imágenes. Y no solo los humanos escucharon. En colonias olvidadas donde especies enteras vivían bajo el yugo del consejo, comenzaron los susurros.
Mundos oprimidos que habían doblado la rodilla durante siglos vieron a un humano ensangrentado en un círculo de piedra, y detrás de él, al mismísimo árbitro inclinando la cabeza. Los susurros crecieron. En un mundo desértico de piel reseca, los nativos pintaron mi rostro en cuevas prohibidas. En una estación minera donde niños alienígenas eran encadenados para excavar minerales, los esclavos corearon un nombre humano que nunca habían pronunciado antes. La galaxia no lo admitió en voz alta, pero estaba claro, el fuego se extendía más allá de la Tierra. El Consejo lo sabía. Y no podía tolerarlo. Convocaron sesión de urgencia. No en el gran salón, no bajo la mirada del árbitro, sino en cámaras cerradas, lejos de su sombra. Allí, lejos de él, planearon lo que no podían decir en voz alta. Lo descubrimos gracias al fragmento de datos que la serpiente me había entregado. Mensajes codificados, apenas visibles, pero suficientes para ver la verdad. Estaban preparando exterminio. No embargo, no sanciones. Exterminio. Un ataque coordinado sobre la Tierra. Flotas enteras, bombarderos, armas que jamás habíamos visto. Iban a borrar nuestro mundo. No por lo que habíamos hecho, sino por lo que representábamos. Cuando le mostré a mi tripulación los datos, nadie habló. Arlon apretó los dientes, Brick golpeó la mesa hasta agrietarla, Doran se hundió contra la pared con los ojos vacíos. Todos entendieron. No había tiempo para súplicas. No había tiempo para negociaciones. El Consejo había tomado su decisión. El fuego debía apagarse antes de convertirse en tormenta. Y entonces, el árbitro habló. No en un salón, no ante delegados. Habló conmigo, solo, en la penumbra de la celda. Van a destruir tu mundo, dijo, sin rodeos. No lo pregunté. Ya lo sabía. ¿Y lo permitirás? Escupí, mi voz envenenada. Sus fauces se curvaron, mostrando colmillos como espadas. No es mi papel detenerlos. Yo no protejo presas. Entonces, ¿para qué estás aquí? ¿Para reírte mientras nos borran? Se inclinó, su aliento ardiente me lamió el rostro. No para reír, para ver si la presa se convierte en tormenta. Lo entendí, finalmente. El árbitro no gobernaba por leyes ni decretos. Gobernaba porque observaba, esperaba, cazaba. Y ahora me estaba observando a mí. No como a presa, no como a aliado, como a un depredador joven al que había que probar. Brick, siempre el más impetuoso, lo dijo en voz alta después de que se fuera. Nos está usando. Somos su diversión. Nada más. Pero yo sabía que era algo peor. No diversión. Prueba. El árbitro no buscaba entretenimiento. Buscaba ver si la galaxia tenía un nuevo rival. Y había elegido a la humanidad como candidato. Las noticias siguieron llegando. El velo movía flotas hacia el sistema solar. En la Tierra, las rebeliones se habían vuelto guerras civiles. Gobiernos cayendo, ejércitos quebrándose, banderas improvisadas ondeando sobre ciudades ardientes. Y, en medio de todo, mi nombre. Lo gritaban mientras morían. Lo pintaban en paredes en ruinas. Lo susurraban en oraciones. Yo no era un salvador. No era un héroe. Era una chispa que se había convertido en incendio. Y ese incendio ahora estaba fuera de control. La noche antes de que nos trasladaran de la aguja, recibí un último mensaje clandestino. Un niño, demacrado, huesos sobresaliendo bajo la piel, de pie entre ruinas, sosteniendo una bandera hecha de tela quemada. Su voz temblaba, pero sus ojos ardían. No nos rendiremos, dijo. No mientras vivas. El holo se cortó. Me quedé en silencio largo rato, la garganta seca, los ojos ardiendo. Mi tripulación no dijo nada. No hacía falta. Todos lo sentimos. Ya no había vuelta atrás. El Consejo no tardó en mover su mano. El decreto llegó al día siguiente, frío y ceremonial. La tierra será purgada. Esas 3 palabras resonaron en todos los canales oficiales, traducidas a cientos de lenguas. Las disfrazaron de justicia, de necesidad, de protección de la galaxia. Pero todos sabían lo que eran. Una sentencia de muerte. El velo había ganado.
Vi la transmisión en la celda, la garganta seca. Mi mundo, mi gente, condenados con la facilidad con la que un verdugo deja caer el hacha. Arlon maldijo hasta quedarse ronco. Brick golpeó la pared hasta que sus nudillos sangraron. Doran se encogió en un rincón, sus ojos perdidos. Ninguno de nosotros sabía qué hacer. No había flotas humanas. No había ejércitos. Solo hambre, rabia y llamas en las calles. Y entonces comprendí. Eso era lo que temían. No nuestras armas. No nuestras naves oxidadas. Temían que muriéramos gritando. Que nuestra extinción no fuera silencio, sino rugido. Me levanté, tambaleante, cada herida ardiendo, y miré a mi tripulación. No podemos detener sus flotas, dije. Pero podemos hacer que sangren por cada kilómetro que recorran. Arlon me miró como si estuviera loco. ¿Cómo? ¿Con qué? Reed, no tenemos nada. Apreté los dientes, recordando cada rostro, cada holo, cada canto en las calles. Tenemos a la gente. Briga sintió despacio, sus ojos encendidos. Guerrilla. Insurrección. Que la tierra se convierta en un cementerio para ellos. Doran tembló. Morirán todos. Morirán de todos modos, respondí con dureza. Pero si caemos, no será arrodillados. Será con las manos en su garganta. Silencio. Luego, uno a uno, asintieron. No porque creyeran que ganaríamos, sino porque ya no quedaba otra elección. El árbitro apareció esa misma noche, como si hubiera escuchado cada palabra. Quizás lo había hecho. Quizás siempre lo hacía. Han dictado tu muerte, dijo, su voz profunda como un rugido contenido. ¿Qué harás? ¿Humano? Lo miré a los ojos. Luchar. Un gruñido bajo vibró en su pecho. No de burla, no de lástima. De satisfacción. Bien. La cacería comienza. Y se fue, dejándonos con nada más que la certeza de que estábamos solos. Pero no estábamos solos. Al día siguiente llegaron más mensajes clandestinos. No solo de la Tierra, sino de colonias alienígenas olvidadas, de mundos esclavizados, de razas que habían sufrido bajo el Consejo. Un prisionero reptiliano en una mina lejana, su piel cubierta de cicatrices, susurrando. Si los humanos resisten, nosotros también. Una madre insectoide en una estación decrépita, levantando a su hijo frente a la cámara y diciendo: ellos no tienen miedo. Yo tampoco tendré. Y supe que el fuego ya no era solo nuestro. Era más grande. Más peligroso. El Consejo creía que podían destruir la Tierra y apagar la chispa. No entendían que la chispa ya había encendido la galaxia. No sé si lloré esa noche. Tal vez lo hice. Tal vez fue solo cansancio, sangre y humo en mis ojos. Pero juro que, por primera vez, no me sentí solo. La humanidad estaba de pie. Y esta vez, no lo estaba solo en la Tierra. Las flotas llegaron como tormenta. Primero fueron las transmisiones interceptadas, ecos de motores de salto, informes de colonias cercanas que veían naves oscurecer sus cielos. Luego, las imágenes. Enjambres de destructores y cruceros, brillando como cuchillas en la negrura, todos con rumbo al mismo punto. La Tierra. El Consejo no lo ocultó. Querían que lo viéramos. Querían que supiéramos que el fin había llegado. En la Tierra, las ciudades ardían. No por los alienígenas todavía, sino por nosotros mismos. Rebeliones, contraataques, gobiernos cayendo en pedazos. Una guerra civil encendida sobre las brasas de la desesperación. Y, por encima de todo, un solo grito: resistir. Los informes eran fragmentados, pero suficientes para pintar el cuadro. En Nueva Moscú, campesinos con rifles oxidados levantaban barricadas contra tanques del Consejo. En Chicago, pandillas rivales unieron fuerzas para tender emboscadas a patrullas alienígenas que intentaban pacificar la ciudad. En Shanghái, obreros cavaban trincheras en calles cubiertas de polvo, preparando bombas improvisadas. Ninguno de ellos esperaba sobrevivir. Pero tampoco esperaban rendirse. Mi tripulación y yo veíamos todo desde la aguja del Consejo, impotentes. Mi pecho ardía de rabia. Cada transmisión, cada rostro ensangrentado,
Cada canto en mi nombre era un puñal más hundiéndose en mi piel. Reed, dijo Doran, con la voz rota. Si entran en órbita, no quedará nada. Lo sabía. Pero la Tierra ya había tomado su decisión. Resistir hasta el último aliento. El árbitro apareció una vez más. No lo anunciaron. No lo esperábamos. Simplemente emergió de la penumbra de la cámara. Vasto, inmutable, con esos ojos que nunca parpadeaban. Tu mundo será probado, gruñó. El consejo cree que lo destruirá. Yo veré si sobrevive. Lo encaré, la voz seca. ¿Y si no lo hace? ¿Si la tierra arde y solo quedan cenizas? Se inclinó, sus fauces mostrando colmillos húmedos. Entonces las cenizas hablarán más fuerte que sus voces. Lo entendí al instante. No le importaba la victoria ni la derrota. Le importaba la cacería. Le importaba que la humanidad gritara lo bastante fuerte como para ser recordada, aunque muriera. Brigg lo vio en mis ojos y rugió. No, no somos juguetes para su juego. Reed, ¿no lo ves? Nos quiere como espectáculo. Quizá, admití. Pero si este es el juego, entonces lo jugaremos hasta romper la mesa. El árbitro no dijo nada más. Se giró y desapareció en la sombra, dejándonos con la certeza de que la tormenta ya estaba sobre nosotros. Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino de informes. Las flotas estaban en órbita. Descendían en columnas de fuego, desplegando tropas en ciudades ya devastadas. Los cielos de la Tierra se iluminaron con rayos de plasma. El suelo temblaba con cada impacto. Pero la Tierra no se arrodilló. Un mensaje llegó, transmitido desde un transmisor improvisado en un sótano de Detroit. Una voz femenina, ronca, llena de estática. Aquí no quedan soldados. Solo nosotros. Pero pelearemos. Pelearemos en cada calle, en cada casa. Que lo sepa la galaxia, la Tierra no se rinde. Otro, desde las ruinas de El Cairo. Las flotas del Consejo están aquí. Ya derribamos 3 transportes con cañones de chatarra. Seguiremos derribando más. Si caemos, caeremos de pie. Y otro, desde un niño en algún lugar que nunca supe identificar, gritando entre lágrimas y humo. No nos apagarán. Las transmisiones eran caóticas, desgarradas, pero todas decían lo mismo. La humanidad no iba a desaparecer en silencio. Mientras el Consejo celebraba anticipadamente nuestra extinción, mientras las especies rivales reían desde sus tronos, mientras el velo afilaba sus cuchillas, la tierra rugía. No sabíamos cuánto resistiríamos. Horas, días, tal vez una semana. Pero ese rugido ya había atravesado la galaxia. Y aunque la tierra ardiera, aunque sus mares se evaporaran y sus ciudades quedaran en polvo, lo que habíamos encendido no moriría allí. Yo lo sabía. El árbitro lo sabía. El Consejo lo temía. La presa ya no corría. Se había vuelto tormenta. El cielo de la tierra se abrió en llamas. Los bombarderos del Consejo descendieron en enjambres, descargando fuego sobre ciudades que ya estaban hechas de ceniza. Montañas enteras se partieron. Océanos se evaporaron en nubes de vapor ardiente. Desde la aguja, atrapado como espectador de la muerte de mi mundo, lo vi todo en pantallas robadas y transmisiones rotas. Pero también vi otra cosa. Vi campesinos disparando rifles oxidados contra cruceros que cubrían el horizonte. Vi niños arrojando bombas caseras desde tejados sobre soldados alienígenas. Vi pandillas luchando hombro con lo que quedaba de ejércitos derrotados. Vi madres usando sus cuerpos como escudos para proteger a los suyos mientras gritaban mi nombre. El Consejo había esperado una ejecución rápida. Lo que encontró fue un cementerio en construcción. Cada calle se convirtió en trampa. Cada ciudad en fosa. Cada humano en un enemigo. Las bajas enemigas comenzaron a llegar. Transportes derribados. Cruceros dañados. Tropas aniquiladas en emboscadas. No eran victorias. Eran heridas. Mordidas que sangraban, recordatorios de que no éramos simples presas esperando la muerte. El velo exigía acelerar la purga. Los delegados chillaban que la tierra debía ser borrada hasta que no quedara piedra sobre piedra. Y en medio de su histeria, el árbitro observaba en silencio. Siempre observaba.
Yo lo encaré en nuestra celda, mi voz quebrada por la rabia. ¿Eso es lo que querías? ¿Ver arder a mi gente como entretenimiento? Sus fauces se abrieron en algo que no era sonrisa. No entretenimiento. Prueba. Y la prueba no ha terminado. Golpeé la pared, la sangre goteando de mis nudillos. Morirán todos. Todos mueren, gruñó, su voz como un derrumbe de montañas. Pero no todos son recordados. Lo odiaba. Lo odiaba más de lo que odiaba al consejo, más de lo que odiaba al velo. Pero también entendía la verdad en sus palabras. El árbitro no nos iba a salvar. Nunca había sido su papel. Solo nosotros podíamos hacerlo. La batalla final comenzó en los cielos de la vieja Norteamérica. El consejo había reunido su mayor flota, decenas de miles de naves apuntadas hacia un solo mundo. Y la tierra, rota, exhausta, sin más que chatarra y furia, rugió. Las transmisiones eran caóticas, gritos y explosiones. Un piloto minero estrelló su nave cargada de explosivos contra un acorazado. Cientos murieron con él, pero el crucero cayó ardiendo hacia la atmósfera. En Londres, guerrillas improvisadas abrieron fuego desde túneles colapsados, hundiendo un transporte entero bajo el suelo. En Tokio, obreros encendieron refinerías enteras, sacrificando la ciudad para envolver un ejército invasor en llamas. El precio era indescriptible. Pero no nos detuvimos. Ni un segundo. Yo sabía que no sobreviviríamos. Que la Tierra, incluso si repelía a una flota, jamás resistiría el peso del consejo. Pero lo importante ya no era sobrevivir. Era ser imposibles de olvidar. El árbitro se alzó en la cámara del consejo, su sombra cubriendo a todos los delegados chillones. Su voz retumbó como un juicio final. Los humanos se arrodillaban. Los llamaban parásitos. Y aún así, hoy, ante la muerte de su mundo, gritan. Mueren de pie. Silencio absoluto. Nadie respiraba. Su mirada recorrió el salón, y vi, por primera vez, miedo en los ojos de los que habían reído mientras nos condenaban. He cazado imperios. He visto mundos caer en silencio. Pero jamás he visto presas que, incluso al arder, hacen temblar a los depredadores. Y entonces, el rey depredador, el árbitro, la criatura que la galaxia temía por encima de todo, inclinó la cabeza. No ante un humano esta vez. No ante mí. Ante un mundo entero. La Tierra. Ese gesto quedó grabado. No podía borrarse. No podía enterrarse. Y lo entendí. Aunque la Tierra muriera, aunque todos los humanos fuéramos cenizas, ya no seríamos olvidados. El consejo temblaba. El velo callaba. Y en los rincones oscuros de la galaxia, especies enteras que llevaban siglos arrodilladas levantaron la cabeza. El árbitro me miró una última vez, su voz baja, un rugido de piedra. Has pasado la prueba. Y comprendí lo que realmente significaba. No que habíamos ganado. No que habíamos sobrevivido. Significaba que habíamos cambiado las reglas del juego. Para siempre. La humanidad había llegado. Quizá no como vencedores. Quizá no como conquistadores. Sino como tormenta. Y una tormenta nunca muere en silencio. La tierra ardía. El humo cubría los cielos, mares enteros se habían evaporado, continentes se quebraban bajo el fuego orbital. Pero aún así, en cada rincón de ese planeta agonizante, había voces. Voces que no callaban. Voces que no se inclinaban. El consejo había esperado cenizas y silencio. Lo que recibió fue un rugido que atravesó estrellas. Las transmisiones finales fueron fragmentos rotos, apenas comprensibles. Un grupo de mineros en el Ártico, cantando mientras detonaban los túneles sobre un batallón invasor. Una madre en Sao Paulo gritando «Resiste», antes de que el plasma derrumbara su casa. Niños en Marte, la colonia más pobre, pintando con sangre en las paredes, «Nunca nos rendiremos». Y luego, silencio. No porque se rindieran, sino porque ya no quedaba nadie para transmitir. La aguja del consejo vibraba de miedo. Delegados que antes exigían nuestra exterminación ahora murmuraban con voces temblorosas. Porque entendieron lo que el árbitro había visto desde el principio, no nos borraban. Nos habían convertido en mito.
El rey depredador se alzó una vez más, su voz como un trueno final. El consejo creyó que mataría una plaga. Lo que encendió fue tormenta. Su mirada ardiente recorrió la cámara, cada delegado encogido en su asiento. Recuerden este día, gruñó. Porque no fue el día en que borraron a la humanidad. Fue el día en que aprendieron lo que significa que la presa muerda de vuelta. Y con eso, el juicio terminó. La humanidad no ganó. La Tierra no sobrevivió. Pero la galaxia temblaba. Y en mundos esclavizados, en colonias olvidadas, en estaciones donde la esperanza llevaba siglos muerta, la chispa prendía. No éramos conquistadores. No éramos salvadores. Éramos algo que la galaxia no había visto en mucho tiempo. Un recordatorio de que incluso el más débil puede hacer sangrar al más fuerte. Yo, Reed Cade, último capitán de una nave destrozada, no viví para ver renacer a la Tierra. Pero viví lo suficiente para ver la inclinación del rey depredador ante un mundo humano. Y eso fue suficiente. Porque aunque ardimos, aunque nos consumimos en nuestra propia furia, la humanidad no murió en silencio. Nos convertimos en tormenta.